Hola, bienvenidos. El tema a ver a continuación es Introducción al magnetismo. Aunque muchas veces no somos conscientes, los imanes están presentes en nuestra vida cotidiana de una forma constante. Los podemos encontrar en aparatos de gran complicación, como lo son los motores, y hasta en procesos muy sencillos como el utilizarlos para colocar notas de aviso en nuestro frigorífico, los famosos imanes que adornan la mayoría de nuestras neveras. Tienen una inmensidad de aplicaciones en los que se compromete, por lo que hace de gran importancia el estudio de ellos. El fenómeno del magnetismo era conocido ya por los antiguos griegos. Desde hace más de 2000 años se observaba que ciertos minerales podían atraer o repeler mágicamente pequeños objetos de hierro. De hecho, el nombre de magnetismo proviene de la provincia griega Magnesia, donde se encuentran los yacimientos más importantes de la magnetita, mineral con acusadas propiedades magnéticas. Hay algunos materiales conocidos que han presentado propiedades magnéticas detectables fácilmente, como el níquel, hierro, cobalto y sus aleaciones que comúnmente se denominan imanes. En general, todos los materiales son influenciados en mayor o menor medida por la presencia de un campo magnético. Entre los años 20 y 100 de nuestra era, se hizo la primera mención sobre la atracción de una aguja. En el Imperio Chino se habían ya creado varios aparatos que funcionaban igual que una brújula. Su uso estaba destinado para el uso de los marineros. No fue sino en 1250 que los marineros del mar Mediterráneo perfeccionaron la brújula tal y como la conocemos hoy. El por qué señalaba la dirección norte y sur fue un misterio durante muchos años. En el año 1600, William Gilbert decidió una vez por todas acabar con ese misterio y por medio de experimentos logró demostrar que la misma Tierra se comporta como un imán muy potente, debido a un campo magnético que se genera a su alrededor. El campo magnético es generado por corrientes eléctricas. Estas corrientes resultan del movimiento de las corrientes de convección del hierro fundido en el núcleo externo de la Tierra, durante un proceso natural llamado geodínamo. No podemos percibir directamente los campos magnéticos, pero podemos hacerlos visibles. Si ponemos un imán debajo de una hoja con limaduras de hierro, estas se alinean y formarán las llamadas líneas de campo magnético. Las líneas de campo magnético siempre tienen una curvatura constante y nunca pueden ser rectas. Este fenómeno es causado por el hecho de que incluso el imán permanente más pequeño siempre está compuesto por un polo norte y un polo sur. Ahora, si estamos hablando de un campo magnético, nos referimos a un campo vectorial, por lo que la dirección que toman las líneas del campo en un imán es del polo norte al polo sur. Sea natural o artificial, los imanes tienen dos polos, donde se concentra la máxima fuerza magnética, el polo norte y el polo sur. Una de las características que tiene el imán es que si tenemos la tentación de partir uno de esos imanes por la mitad, cada uno de los lados resulta nuevamente con los dos polos y se convierten en dos imanes más pequeños y de menos potencia. Cuando dos imanes se colocan con sus polos iguales enfrentados, ambos se repelen y nunca se tocan, mientras que los polos opuestos se atraen y los imanes quedan unidos. El conocimiento del magnetismo se mantuvo limitado a los imanes hasta que en 1820 Hans Christian Ørsted, profesor de la Universidad de Copenhague, descubrió que en un hilo conductor sobre el que circulaba una corriente ejercía una perturbación magnética a su alrededor, que llegaba a poder mover una aguja magnética situada en ese entorno. Si disponemos un grupo de brújulas alrededor de un cable por el cual circula corriente, veremos que entre ellas parecen estar formando un círculo. Las agujas de la brújula se disponen tangente a un círculo imaginario centrado en la corriente. Si cambiamos las brújulas por limaduras de hierro, formarán un patrón que surgiera en círculos. Ese patrón viene siendo las líneas de campo magnético de la línea de corriente,
y su dirección se define por medio de la regla de la mano derecha, donde con el dedo pulgar señalamos el sentido de la corriente y al cerrar la mano nos indicará la dirección del campo magnético. Si se curva el alambre que teníamos para darle la forma de una espiral circular por la cual circula una corriente, se observa que las líneas de campo magnético se cierran en torno a cada porción de la espira, como si ésta consistiera en la reunión de pequeños tramos rectilíneos. Las líneas de campo salen por un lado de la espira y entran por el otro, de manera similar a como sucede en un imán permanente. Tendremos entonces un polo norte, que es el extremo por donde salen las líneas de campo, y un polo sur, que es el extremo por donde las líneas entran a la espira. Rodeando el conductor, las líneas de campo magnético serán circunferencias concéntricas, y a medida que nos alejamos dejarán de ser circulares. El sentido de las líneas de fuerza de una parte del conductor se suma a la del otro, formando un campo magnético más intenso en el centro de la espira.